La reforma educativa de Enrique Peña Nieto tiene una decepcionante historia cimentada en el engaño no solamente a los maestros, sino a todo México. Ni es reforma, ni es educativa. Ha concatenado actos en los que el propio Estado mexicano está entregando la educación a los grandes capitales nacionales y extranjeros con una ideología neoliberal que destruye el tejido social. Es, lo sabemos, la recomendación de la OSDE, que ha estado impulsando las privatizaciones de la educación en todo el mundo. Qué bueno que van a convencerlos, porque si no convence usted a los maestros, si lo sabe usted mejor que nadie, no habrá sistema educativo. De manera que esta reforma tiene un objetivo privatizador, tiene un objetivo de control sindical y tiene un objetivo de crear un mexicano distinto al que establece la Constitución. El 46% de la educación superior en México está ya en manos privadas o de consorcios transnacionales. El intento de Peña Nieto y de usted, señor secretario, de imponer el proyecto privatizador de la OSDE ya fracasó. Se les dijo, no se pueden hacer reformas, no se puede hacer particularmente una reforma educativa contra los maestros. Una reforma educativa se tiene que hacer con los maestros. Se están cometiendo delitos que cercenan vidas, privan de derechos humanos, laborales y profesionales a quienes se han preparado para ejercer la profesión docente sin tomar en cuenta experiencia, preparación y arraigo social, mediante una prueba cuya validez empírica nunca ha sido demostrada. La educación es el único instrumento que hemos inventado los seres humanos para hacernos humanos. Estamos totalizando el concepto de educación en la escuela y le estamos queriendo exigir a la escuela todo el proceso, todo el significado de educación. Y entonces culpabilizamos a los maestros, que son los responsables de la mala educación que tenemos. Ahora esa mala educación no la referimos al bien vivir, la referimos pues a pasar exámenes, a competir con otros. Un problema muy grave que se ha diseminado en el mundo, identificar educación con la escuela. ¿Qué nos sucede en nuestra reforma actual? Que pensamos que como educación es escuela, estamos exigiendo a la escuela cosas que no puede dar, pero hay cosas que sí puede dar. Y entonces cuando ponemos como el centro de todo el proceso educativo la escuela al centro, ¿verdad?, nos estamos olvidando que la escuela no es el centro de la vida, que el centro de la vida es justamente vivir en sociedad. El gobierno, adueñado del Estado, pretende sustentar sus actos en una constitución ilegalmente reformada y en leyes de ahí derivadas que destruyen la esencia de la educación y que, además de ilegítimas, contravienen el sentido nacional de la educación, la justicia y la independencia. La entrega sin cortapisas de nuestro país a los planteamientos del neoliberalismo ha fracturado muy seriamente la educación mexicana y con ella a la sociedad desde hace varios lustros. En esta fractura social se ha intentado en los últimos 4 sexenios llevar a cabo reformas educativas, las cuales se abandonan con la llegada de nuevos funcionarios a la Secretaría de Educación Pública sin valorar siquiera las decisiones tomadas y los pasos dados en su concreción, tirando por la borda no solamente lo realizado, sino los costos financieros y las horas de trabajo de quienes se comprometieron con ellos. Hoy estamos en una situación de desastre educativo enmarañado en actitudes despóticas que no admiten cuestionamiento. La reforma educativa de Peña Nieto ni es educativa ni cuenta con el apoyo de la sociedad. Se pretende imponer por la fuerza una serie de medidas administrativas
que buscan controlar al magisterio y someterlo a caprichos sin dirección, pues no se enmarcan en un proyecto coherente con nuestra historia ni con la filosofía educativa de nuestra constitución política. El presente conjunto de escritos surgió en los momentos en que se vulneraba la rica tradición educativa mexicana para suplantarla con decisiones impuestas por un agente extranjero como lo es la OCDE, y sin escuchar las voces ni los silencios forzados de los actores educativos. Ahora, reunidos en un libro, los ofrecemos para promover la reflexión y la búsqueda de medios para recuperar el sentido básico de nuestro ideario como nación. Este libro es una compilación de documentos y ensayos que han dado seguimiento al proceso de la reforma educativa proclamada por Peña Nieto. Cada escrito tiene contenido independiente según la fecha y las circunstancias en las que fue elaborado. En el libro se incluyen algunos escritos de otros autores que ilustran o complementan la reflexión sobre el proceso de reforma iniciado con el anuncio presidencial tras la toma de posesión el 1 de diciembre de 2012 y recorre procesos hasta la presentación del modelo educativo el 20 de julio de 2016. No es un texto para ser leído de corrido, sino más bien por partes seleccionadas según el interés del lector. Cada documento o ensayo es una invitación a reflexionar y debatir. Este libro ni proclama verdades absolutas ni incita a tomar partido. Quiere ilustrar sobre las fuentes de la reforma y sobre los posibles futuros que tal reforma puede tener con nuestra participación o sin ella en los movimientos sociales que desata.